Buenos días, buenas tardes para ustedes y buenas noches, hermanos y hermanas. Antes de comenzar, les ruego me permitan dedicar este encuentro, este espacio de lucha, conciencia y esperanza a los miles de mártires inocentes de la agresión criminal del Estado de Israel contra el pueblo de Gaza, a los niños y niñas cuyos nombres se han perdido entre escombros, a las madres y padres que nos lloran con el alma desgarrada, a las familias que resisten bajo el estruendo de la bomba. Que su memoria nos impulse a seguir luchando por la vida, la dignidad y la justicia verdadera. Les traigo un saludo fraterno y revolucionario del comandante Daniel y de la compañera Rosario Murillo, copresidente de nuestra amada Nicaragua, tierra de Sandino y de Darío, donde cada día sembramos esperanza, recogemos dignidad y construimos un porvenir de soberanía popular, justicia social y amor al pueblo. Nuestra historia, hermanos y hermanas, está escrita con sangre, pero también con sueños. Está marcada por la resistencia de un pueblo que nunca ha aceptado la opresión como destino ni la injusticia como normalidad. Es la historia de la ternura rebelde, del valor colectivo, de la fortaleza inquebrantable que nos ha permitido caminar hombro con hombro con los pueblos que, como ustedes, sienten, vibran y viven como propio cada acto, cada palabra, cada victoria revolucionaria del pueblo nicaragüense. Venimos de siglos de lucha contra imperios, desde el colonialismo brutal hasta las intervenciones yanquis, pasando por nuevas y más sofisticadas formas de dominación, bloqueos criminales, chantaje financiero disfrazado de cooperación, campañas mediáticas de odio, esa guerra mediática que busca desacreditar, destruir y frenar con mentiras y sacrificios legales el avance legítimo de los pueblos soberanos. Pero Nicaragua no se rinde, Nicaragua jamás se rendirá. Desde la gesta gloriosa de Sandino, nuestro general de hombres y mujeres libres, enfrentó, derrocó y expulsó a las fuerzas intervencionistas del imperialismo yanqui, pasando por la también gesta heroica de la Revolución Popular Sandinista de 1979, que enfrentó y derrotó a la dictadura somocista. Resistimos y vencimos a la contrarrevolución financiada por Estados Unidos. Vencimos el intento fallido de golpe de Estado del 2018. Ese intento de golpe que fue financiado igualmente por el imperialismo. Ese imperialismo que trata que no sigamos avanzando. Y vamos avanzando y a buen paso en economía, en los proyectos hacia el pueblo de Nicaragua. Y ellos no querían que avanzara. Mataron, quemaron, hicieron desastre en nuestro país. Y vencimos. Y vencimos porque amamos la paz. Y venció la paz. Y venció ese pueblo lleno de amor, de ternura. Y seguimos enfrentando con dignidad, con verdad y con pueblo cada intento de socavar nuestro camino. Y hoy, compañeros y compañeras, Nicaragua avanza. Y avanza con pasos firmes y logros concretos. Una economía que crece con justicia social como horizonte. Obras de infraestructura que llegan a cada rincón de nuestra patria. Recibimos un país con apenas el 54% de cobertura eléctrica. Hoy hemos superado el 99% y más del 75% de esa energía proviene de fuentes renovables, energía limpia que abastece el consumo nacional. Salud gratuita, cercana y digna. Ahí tenemos esas casas maternas cerca de las comunidades, donde antes cuántas muertes de mujeres por maternidad tenían, y ahora están cerca esas casas de atención a salud. Educación gratuita, universal y con sentido emancipador. Y avanza también
con las mujeres, nosotras las mujeres como protagonistas, como sujetas políticas, como fuerzas transformadoras. En Nicaragua, las mujeres lideramos ministerios, gobiernos locales, empresas públicas y movimientos sociales. No como excepción, y lo digo con mucho orgullo, sino como norma, porque en nuestra revolución hemos comprendido que sin la mujer no hay justicia, sin la mujer no hay libertad, sin la mujer no hay revolución. Hoy ocupamos los primeros lugares en los índices globales de paridad en cargos públicos, con más del 50% de representación femenina en la Asamblea Nacional, en el órgano judicial y en el electoral. Y ese ejemplo vivo de la mujer frente en las políticas lo tenemos con nuestra copresidenta, compañera Rosario Murillo, así como en los ministerios, en las alcaldías y en espacios de decisión estratégica. Y no es casualidad, es consecuencia directa de un proyecto revolucionario que desde sus orígenes dependió de la participación protagónica de la mujer como condición imprescindible para la liberación del pueblo. Defendemos de cada uno de los derechos sociales y culturales conquistados desde 1979. La tierra para quien la trabaja, la educación como derecho, no como mercancía. La cultura popular como expresión viva del alma de nuestro pueblo. El derecho a vivir con dignidad, a soñar sin límites. ¿Sí? También resistimos. Llevamos a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su guerra sucia de la contra, esa que bañó con sangre nuestra tierra. Y ganamos. Fueron condenados. Ellos nos deben una reparación histórica que jamás hemos cumplido. Pero nosotras, seguimos exigiendo justicia con la frente en alto. Y hoy también, desde esta tribuna, alzamos la voz ante los crímenes de Israel. Porque no se puede hablar de derechos humanos y callar frente al genocidio. No se puede hablar de paz y justificar la masacre de un pueblo que solo busca existir. Nicaragua ha denunciado a Israel ante los tribunales internacionales y lo seguiremos haciendo. Mientras haya una sola niña o niño palestino que sufra, que muera, que resista bajo la bomba, mientras haya una sola madre palestina que grite en medio de los escombros, nuestras voces la acompañarán. Compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, la solidaridad no es un gesto, es una trinchera viva de lucha. Hoy, más que nunca, necesitamos que esas trincheras se fortalezcan y se multipliquen. Compañeras y compañeros, ustedes que han abrazado con el corazón nuestra causa revolucionaria, que han caminado junto al pueblo nicaragüense en momentos duros y en victorias compartidas, les hacemos un llamado urgente y fraterno, que su voz resuene en cada rincón donde les sea posible, denunciando la agresión brutal e inhumana del gobierno de Israel contra su pueblo palestino. Les agradecemos por estar aquí, por no mirar hacia otro lado, por poner ese cuerpo, la palabra, el corazón, la acción al servicio de la justicia. No basta con indignación silenciosa, necesitamos acciones concretas, movilizaciones, pronunciamientos públicos, que se escuche el clamor de los pueblos por Palestina, que sus manos sigan siendo manos solidarias, activas, rebeldes ante el genocidio. Porque si algo nos une como pueblos en resistencia, es la certeza de que no hay paz verdadera mientras haya injusticia, que no hay derechos humanos con bombas cayendo entre pueblos indefensos. Y como ustedes lo saben bien, el dolor de un pueblo oprimido no tiene frontera. Desde Nicaragua los convocamos a redoblar la solidaridad, a que el grito de Palestina libre se escuche en todas las lenguas e idiomas, con acentos revolucionarios. Hoy, más que nunca, necesitamos su voz, su compromiso, su fuego. Desde Nicaragua decimos con fuerza: la revolución está viva, late en nuestras escuelas, vibra en nuestras mujeres,
florecen nuestros hospitales y también resisten nuestras trincheras de dignidad frente al imperio. Y desde lo más profundo del alma latinoamericana nos unimos al clamor de los pueblos por Palestina. Gaza no está sola, Palestina vencerá. ¡Viva Nicaragua bendita y siempre libre! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Quisiéramos, a partir de este saludo, que nos incorpora no solo a los dos, sino a nuestro gobierno, al Frente Sandinista, preferimos escuchar las preguntas para poder interactuar y darle tiempo más amplio a las inquietudes que existieran en algunos de ustedes. Así que nos ponemos a Si alguno quiere preguntar, lo único que se tiene que acercar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Ana Ramos. Bueno, he estado en Nicaragua en varias ocasiones. En el año 1987, con una compañía de teatro, estuvimos haciendo teatro por todo el país, también hasta en los frentes de guerra, en las iglesias, en las comunidades campesinas, bueno, en todo el país. Cogimos un profundo amor a Nicaragua y los vínculos que nos unieron fueron, bueno, muy grandes. En el 89 volvimos, hicimos una segunda gira en Nicaragua y en el 1988, entre medias de las dos giras, vinieron el padre Uriel Molina y el padre Antonio Castro de Nicaragua para hacer una campaña en España sobre, bueno, con la misa campesina. Y vino también la familia Galo, los músicos de la familia Galo, para acompañar las canciones de la misa y para hacer, bueno, recitales. Bueno, el amor que nos une, y aunque ya mis compañeros no viven, han fallecido, yo todavía sigo manteniendo el vínculo con amigos de Nicaragua y bueno, es profundísimo el amor y el cariño que he tenido y que tengo por ese país. Me preocupa en este momento, hace mucho que no voy, aunque siempre mis amigos me dicen, venga, ven, tal. Pero bueno, circunstancias personales me lo han impedido. Pero me preocupa en este momento que no hay mucha información de Nicaragua en España. La información que hay está manipulada por los medios de comunicación, como bien dicen ustedes, ¿no? La manipulación mediática. Pero aún con todo, así unos amigos míos cercanos y muy de revolucionarios y muy de izquierdas siempre tienen la inquietud porque me dicen, fíjate, Ana, que de Nicaragua... O sea, que de otros países de izquierdas progresistas hay siempre información, de Cuba, de Venezuela, de Colombia últimamente, ¿no? Hay siempre información, pero de Nicaragua es que no hay nada de información. Y yo, pues bueno, pues hay ciertas cosas que bueno, pues que les llama la atención, como puede ser, claro, no hay como un relevo, no hay un relevo a lo mejor en la presidencia, no sé, tienen como, bueno, pues eso, como dudas que al no haber información, pues da lugar a que gente muy cercana al pueblo, a la izquierda, pues se sienta a lo mejor manipulada. A mí me duele muchísimo, lo estaba comentando con una compañera aquí, digo, me duele muchísimo porque yo, por supuesto, sigo confiando en el FSLN, en Daniel, y me duele, pero también entiendo que es verdad que a veces no hay información. No sé cómo eso se podría solventar. Luego también bueno, no sé, había muchos temas que hablar, pero bueno, sí, eso de momento. No, en cuanto a lo que ustedes planteaban en su discurso sobre la solidaridad con el pueblo de Gaza, tenemos que decir que aquí en España ha habido una gran movilización a nivel popular en todo el territorio español, o sea, toda la gente se ha hecho, o sea, muchísima movilización, pero no ha conseguido los frutos que todos deseamos, ¿no? De parar a los genocidas y parar a Israel y a Netanyahu. El pueblo español mayoritariamente es solidario con Gaza y eso desde el comienzo hasta la actualidad se siguen produciendo manifestaciones, pero no hemos conseguido. Me ha gustado mucho y bueno, felicito a Nicaragua porque se haya sumado a esa condena de Israel en los tribunales internacionales. España no, el gobierno español tristemente no se ha sumado. Y felicito a Nicaragua por esa acudir a los tribunales para denunciarlos. Esperamos, y yo espero que más pronto que tarde, pues eso pueda tener bueno, eso es todo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañero. Justamente la razón por la cual en Europa
no se conoce mucho de Nicaragua es por lo que debiera conocerse, explica la fortaleza de la revolución. Brenda señalaba algunos tips sobre qué era Nicaragua antes del intento de golpe en 2018 y qué es hoy. Nicaragua tiene los referentes y los indicadores más altos de salud en toda la región SICA. Los más altos, no están cuestionados para nada. Tiene los niveles de infraestructura y de desarrollo social más altos, la infraestructura de carretera, el sistema educativo universal, gratuito, con universidades aún en el campo. Esa, evidentemente, el sistema mediático internacional las va a callar, las va a ocultar. Y probablemente ustedes son grupos sociales muy informados. Se habrá dado cuenta de que con la entrada del gobierno de Trump han venido saliendo todas las líneas de financiamiento hacia los grupos mediáticos con intereses para los Estados Unidos y sus lacayos europeos y algunos gobiernos de Latinoamérica. Los financiados, los montos financiados y las líneas de financiamiento para ocultar, desmovilizar o manipular la información para crear condiciones. Eso incluso ya está siendo público ahora que están aparentemente desmantelando oficinas como la USAID, que están directamente financiados por el presupuesto norteamericano. Eso ahora se comienza a decir, pero la revolución lo ha estado diciendo aún desde los tiempos de la guerra de la contra y particularmente en estos últimos 4 o 5 años. Nosotros probablemente hemos hecho lo que el espacio mediático nos ha permitido, pero esencialmente, y agradezco en nombre de todos nosotros, ese concepto que usted habló, querida compañera, la confianza. Usted nos trajo algunos nombres, nos mencionó al padre Toñito, que por ahí anda todavía, un hombre de fe que desde su principio y amores cristianos también se mantiene vinculado, y ahí anda, haciendo un esfuerzo enorme, y otros compañeros que ahí están. Y justamente desde lo que somos, y por eso resistimos, y por eso tenemos esos indicadores, y por eso Naciones Unidas, como lo decía la compañera Brenda, nos coloca en el 5º lugar en el mundo sobre política de género, protección de familia, juventud y niñez. Estamos haciendo un esfuerzo. Que las líneas mediáticas mundiales no lo digan, pues sí lo entendemos que no lo digan. Lo entendemos. Pero los nicaragüenses explicamos así, con esa fortaleza, entre otras cosas más, las convicciones profundas de patriotismo que nos heredó Sandino, que nos fortalece permanentemente en nuestro liderazgo, con Daniel, con Rosario, con el Frente Sandinista. Es lo que explica precisamente el por qué Nicaragua resiste junto a Cuba, junto a Venezuela, junto a otros pueblos que ahora son extorsionados a través de aranceles y demás. Nosotros no, nosotros tenemos una política, y ustedes la conocen, de amplia apertura y solidaridad. Nosotros no pedimos permiso a ningún gobierno extranjero para decir que estamos con y para Palestina, pero que también somos solidarios con esa causa del gobierno y del pueblo chavista. Estamos hombro con hombro todos los días con Cuba y con aquellos pueblos que están resistiendo. Y reconocemos los esfuerzos de México que resiste, Honduras que resiste, Bolivia que está resistiendo. Nosotros tenemos unas amplias relaciones con los pueblos del Sahel en África. Y somos firmes defensores de un nuevo orden económico mundial. Reconocemos a los BRIC como una de las opciones. Nosotros estamos empeñados en fortalecer la estrategia económica de nuevas formas de relacionarnos con el mundo en el campo económico y en el campo social a través de la estrategia de la Fran y la Ruta y la construcción de un futuro de la humanidad compartido. Eso somos nosotros, somos parte de la CELAC y somos parte del SICA, a pesar de que las fuerzas retrógradas del imperio y sus lacayos tratan o de invisibilizarnos o incluso rechazarnos. Nunca pedimos permiso a nadie, querida compañera,
porque fuimos el único país que demandó ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno de Alemania por esas constantes políticas de avituallamiento, abastecimiento y respaldo al gobierno sionista de Israel. Y se dio un resultado en esa gestión. En ese campo, reitero, usted mencionó un concepto, la confianza, la misma que nuestros dirigentes revolucionarios nos dicen día a día. Para los revolucionarios nicaragüenses, tenemos que ser firmes, prudentes, unidos y confiando entre nosotros y confiando en aquellos hermanos y hermanas que están allá. Por algo nos agreden, por alguna razón nos atacan. Y aunque conocemos las causas, hacemos prevalecer el principio. Por eso que estamos resistiendo, estimados compañeros y compañeras, por tener una política exterior basada en el principio de la solidaridad, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, al principio de no injerencia en los asuntos externos e interiores de cada uno de los estados, pero manteniendo un principio de dignidad y soberanía para el de nosotros. En ese marco, es que nosotros también hemos denunciado de manera permanente los flujos financieros, ahora no solo públicos, sino descarados, que el gobierno de Estados Unidos ha hecho durante muchos años en la creación del Ejército de la Contra, que nos explicó Brenda, pero también en el ejército que construyó de un montón de vendepatrias, constituido una ONG que ahora es público, que aparecen en los listados de organismos financiados por la entidad norteamericana. Un Estado financiando instituciones, organismos y a personas de otro Estado para buscar no solo su debilitamiento, sino su destrucción. En ese sentido, la circunstancia hace público eso. Nosotros hicimos muchos intentos, muchos esfuerzos y lo seguimos haciendo, pero quizás, y creo que ustedes están de acuerdo con nosotros, el mejor intento, el mejor esfuerzo, compañeros y compañeras, el mejor trabajo que los nicaragüenses podemos hacer es seguir manteniendo imbatible la revolución, es seguir manteniendo la esperanza, el testimonio y el orgullo de que un pueblo revolucionario no es vencido. Y si por eso estamos pagando costos, pues los seguiremos pagando. Pero como los palestinos y como los pueblos revolucionarios del mundo, tarde o temprano, la victoria completa será nuestra. No quisimos hacer un repaso histórico desde 1856, cuando vinieron los norteamericanos a tratar de imponernos un canal y mandaron a William Walker. Fueron vencidos en San Francisco en el 56 y desterrados. Cuando en el 27, 26, 27, volvieron a regresar con el mismo tono del tema del canal e invadieron Nicaragua. Ya lo habían hecho en 1904, cuando se levantó el general Benjamín Celedón, y en el 27, cuando nuestro general, y atrás nos ilumina y nos fortalece con su presencia, cuando el general Sandino los desterró, los sacó de Nicaragua en el 33. Ustedes fueron también mucho parte de la solidaridad cuando Nicaragua luchaba contra Somoza y su ejército interventor. Y vino aquel glorioso 19 de julio del 79. ¿Se acuerdan? Y después, 4 o 5 años más tarde, empezaron a construir un ejército financiado de manera abierta por los Estados Unidos, por lo cual la compañera Brenda reconoció y señaló en esa famosa guerra de la costa, que también no solo lo vencimos en la montaña, no solo lo vencimos en el campo de batalla, sino en el plano internacional, como lo dijo ella, ante la Corte Internacional de Justicia. Todavía nadie había derrotado jurídicamente a los Estados Unidos. Nicaragua lo hizo, con su ejemplo y con el apoyo de la solidaridad internacional. Y en el 18 intentaron lo mismo, pero no pudieron. Ese es uno de nuestros principales obligaciones para con el mundo, resistir y vencer. Y para nuestro pueblo, confirmarle que esta revolución es una reivindicación para que vivamos mejor, para que tengamos mejor salud, mejor educación, que vivamos en el país más seguro de nuestra región, que tengamos las mejores carreteras, la mejor educación, con dignidad y con trabajo. Y eso, compañeros,
de alguna u otra manera. Son algunos tips que explican por qué los nicaragüenses somos tercamente revolucionarios y profundamente solidarios. Pero solidarios porque también recibimos el amor y el cariño de ustedes y la confianza, compañeros y compañeras. Y en ese aspecto creo que somos rico pueblo que recibe amor y cariño del mundo revolucionario, y eso es trasladado y es recibido al pueblo nicaragüense, y créanmelo, lo agradecemos. Sabemos que muchos de ustedes vendrán a compartir con nosotros y verán de primera mano, sin que nadie se lo cuente, los aires que vive esta Nicaragua. En este 46-19 vendrán miles de compañeros y compañeras que se vuelven nuestros voceros, pero particularmente son nuestros hermanos y hermanas que compartimos un triunfo que nos pertenece a todos. Gracias. Me llamo Jesús, soy componente de la plataforma de solidaridad con Nicaragua y el FSLN. Soy también integrante de la Brigada de Solidaridad con Nicaragua, Iván Martínez, aparte de militar en el PC, en Izquierda Unida, pagar en la Hispano y muchas más cosas, la hispano-cubana. Entonces, yo voy a contar un poco la parte de cómo, ya que está puesto en el cartel la plataforma de solidaridad, cómo surgió. En el 2018, ante el intento de golpe de Estado, nos enteramos, pilló mi cumpleaños precisamente el día 18, y entonces en casa nos llegó información. Mi compañera Lucrecia me comentó, porque había salido un cartel donde se invitaba a participar en Colón, en Sol, a nicaragüense y solidaridad. Como no venía firmada, yo empecé entonces a investigar. ¿Te acuerdas que se lo dije a la Celi? Bueno, esto. Y entonces ya vi que era la contra que se había activado aquí también. Desde ese momento llamé, porque sabía que tenía amplio contacto, al compañero Juanjo, que estaba en Bélgica o por ahí, estaba fuera, y entonces me pasó otro contacto de aquí, hablé con Izquierda Unida y entonces se movilizó. Y es cuando se activó. Participaron otros partidos, compañeros sin afiliación, y entonces cuando se activó la plataforma de solidaridad. Conseguimos dentro de Izquierda Unida y dentro del PC, conseguimos bloquear a gente que se había infiltrado y que estaba trayendo un mensaje que no era el real. Se hicieron varios actos junto con la embajada que había entonces y se participó, se hizo un intento de bloqueo, porque las noticias que llegaban eran muy fuertes, todas manipuladas, como luego se ha comprobado posteriormente. Cuando ya pasó la parte fuerte, Nicaragua se recuperó de todos los desastres que montó esta gente, asesinatos y de todo, que achacaban luego que había sido la policía, cuando la policía estaba acuartelada y tal. Pero vamos, eso. Luego surgió la idea de cómo visibilizar a Nicaragua, como ha dicho el compañero el ministro, y entonces surgió la idea, partiendo de la plataforma, de hacer la brigada. La brigada que ya hemos estado 4 años, que se va a hacer otra vez para el año que viene, donde cualquiera que esté interesado, que deje datos y tal. Y los compañeros que han ido, como has comentado tú, la han visto en el propio Nicaragua, como en la gente, cómo es, porque la brigada va y se hace reuniones en barrio con la gente humilde. Yo te voy a comentar a título personal, yo ya tengo la doble nacionalidad para poder votar al FSLN. Entonces, te voy a comentar un poco. Si vas allí y conoces al nicaragüense, Daniel, es que no puede ser otro. Seguramente si cambiase, podría incluso caer la votación. O sea, la gente es que lo vive, sigue estando en un estado como consecución de la revolución. ¿Por qué no se intenta cambiar? Porque hay un proyecto que se está desarrollando.
pero bueno, yo quiero dejar claro que a lo mejor no me he expresado bien. Sí, no, O sea, en que ningún momento- que es lógico, en que lleven muchos años. En ningún Sí, momento no. he querido plantear de que cambiara la posición, no, en ningún momento, sino que para nada, ¿eh? Ana, si te conocemos. Sí, no, yo, a ver, yo me, no, Yo sé que Daniel, a Daniel, yo le digo, No es interrumpáis porque que si Vale. el pueblo No, porque ama, no. el pueblo ama a Claro, Daniel. sí. Yo le digo, el pueblo ama a Daniel. Vale, Los sí. campesinos aman a Daniel. No, yo lo comento para. Ana, déjalo que Yo, termine. luego yo lo tú comento pero- porque, claro, hay dudas en ese aspecto. Y entonces, cuando vas allí y lo vives, ves por qué tiene que estar. No sé hasta cuándo aguantará, es una decisión suya, pero es que tiene que estar, es que el pueblo lo exige que esté. Entonces, yo más o menos he explicado el tema de la plataforma, porque se juntó, veo aquí muchos compañeros que están en la plataforma, que estuvieron activos, compañeras. Entonces, quiero dar paso a mi compañera Lucrecia, nicaragüense sandinista, que os cuente un poquito, pues, un poquito de su historia para compartirlo y para que veáis también las realidades que se viven aquí. Buenas tardes. Quiero agradecer a la invitación, como parte también que soy de la plataforma desde los inicios, y agradecerle a todos los presentes por estar aquí un sábado, que podrían estar en otras cosas, pero están aquí interesados en escuchar sobre la situación de nuestro país en Nicaragua. Yo me llamo Lucrecia, de Nicaragua, militante del Frente Sandinista, y fui militar también, fui del Ejército Popular Sandinista, no del Ejército Nacional, porque hay una diferencia. A partir de los 90, del 91, pasó a ser Ejército Nacional y anteriormente era Ejército Popular Sandinista. Estuve yo desde el inicio de la fundación del ejército, fundadora del ejército en ese momento, en 79, y como mujer pues pasé muchas situaciones difíciles entre los mismos compañeros y la misma actividad que desempeñaba ahí. Yo fui fui la primera mujer de las tropas guardafronteras en esa región, que es la región del Atlántico Norte, frontera con Honduras. Miraba también la organización, las estructuras y las organizaciones de nuestro país, cómo se fortalecían ante tantas situaciones, tantas agresiones que habían directamente del imperio yanqui. En los 80, 81, 82, se nos golpeó fuertemente y principalmente en la frontera de Honduras, a ambos lados, tanto en la costa norte como al lado de Matagalpa, Jinotega, en todos esos sectores fronteras con Honduras. Fuimos golpeados severamente, o sea que fue un golpe muy fuerte que nos estaban dando, nos estaban minando las tierras, o sea, la contra nos estaban minando las carreteras y todo eso, de tal manera que esto es otra cuestión de mucho que también se miró en su momento o se ha visto cómo lo han manipulado, que fue que se tomó la decisión de, por tanta situación tanta que se nos dio, que tuvimos que evacuar a los misquitos de toda la zona, porque era insostenible la situación. En nuestra región llegaban de toda parte del país, del ejército, a colaborarlo, porque nos estaban acribillando. Bueno, no sé si saben esa palabra. Sí. Bueno, allí luego se logró. Aquí estoy viendo a una de las personas que dice que estuvo ahí en los 85 y que estuvo en una de esas lugares donde se destinaban también porque al lado de las minas, por parte de la región nuestra, se llevaron también asentamientos, y por el otro lado, ella estuvo del otro lado en los asentamientos, que la compañera que me estaba comentando. Y esa situación también la ha cogido
la han cogido como también, como instrumento también para manipular. Y esa situación se tenía que dar sí o sí, porque nos estaban, como les digo, masacrando. Se tuvo que evacuar a los miquitos. Ustedes saben que es una situación muy difícil cuando uno está sentado, cuando las personas tienen su familia, sus gallinitas, sus cerdos, todo lo que tienen ahí, sus parcelas, sacarlos. Pero se tuvo que dar. Y esa ha sido una de las manipulaciones que también se han dado en estos últimos, con estas mismas situaciones que se están dando. Nosotros en nuestro país nos organizamos, dentro del ejército se organizó el pueblo con las reservas, batallones de reserva, que eran batallones de reserva de voluntarios. Allá había de gente de todo tipo, hasta niños, o sea que daba pesar, pues, o sea, a mí en lo personal, por eso les digo, desde mi vivencia, me daba pesar ver a muchos niños cómo agarraban el fusil para ir a defender la revolución popular sandinista. En los barrios también se organizaba a lo civil los CDS para poder también vigilar y controlar. Fue tan brutal la situación que no solo militarmente nos estaba agrediendo Estados Unidos, sino que nos bloqueó. Se tuvo que distribuir la comida, o sea, la gente bastante, o sea, gente que no entendía la situación bastante inconforme porque racionalizaban la comida, porque no estábamos bloqueados directamente, militarmente, o sea, por todos lados. Bueno, luego cuando ganó la Violeta, que ya fue en el 91, pasamos todos los del Ejército Popular Sandinista, muchos pasamos a retiro. Esto a todos nos cata, o sea, pasamos como oficiales, bueno, en retiro activo. Esto no quería decir que seguíamos en el ejército, pero estábamos disponibles para cualquier situación de agresiones que se dieran en cada momento, o en el momento que se diera. Es una forma, como les digo yo, de organizar estructuralmente y salir adelante para cualquier situación. Luego, ya en la vida civil se me vio muy difícil la situación, tuve que emigrar acá a España. Estaba el neoliberalismo. En su momento no había salida para nosotros los que habíamos salido en retiro. La situación se me agravó y tuve que emigrar acá. Claro, y como luchadora por la defensa social y luchadora en todos los aspectos, vine aquí en el 2005 y justamente ese mismo año yo me integro a las luchas de acá también, a las luchas sociales de acá. Soy una de las fundadoras de un colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados, del territorio doméstico, y por ende, luchamos por todos los derechos, porque todos esos derechos sociales nos atraviesan nuestras vidas como migrantes y, por lo tanto, sigo en la lucha. O sea, es algo que he heredado y continúo haciéndolo. Bueno, aquí en España, pues yo ya estoy nacionalizada, continúo fortaleciéndome, buscando cómo, de alguna u otra manera, como también feminista que soy, de ver y aclarar todas las situaciones que se me presentan de cara, porque es muy difícil la manipulación que ha habido de situaciones de mujeres que han venido de allá a traer falsas noticias, falsos testimonios, que me he enfrentado muchas veces en situaciones muy difíciles, pero que he estado ahí. O sea, y voy a seguir estando ahí. Ahorita voy a una escuela feminista en otro lugar, y de esa manera yo voy a seguir encontrándome con gente y voy a seguir defendiendo mi revolución, voy a seguir defendiendo el feminismo como mujer
activista que soy. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca. Yo soy Araceli, también de la Plataforma de Solidaridad con Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues ya veníamos diciendo que había que hacer actos un poco para informar de lo que está pasando en Nicaragua, como decía ella. Entonces ya es hora, porque es verdad que Nicaragua es la gran desconocida. Se conoce mucho más a Venezuela, a Cuba, etcétera. Entonces, este acto es necesario para contrarrestar lo que dicen los medios del capital, ¿no? Esos medios que lo único que hacen es manipular la información, desconcienciar y desculturalizar a los pueblos. Desde el mismo triunfo de la revolución sandinista, ha sobrevivido esta a los abusos más brutales de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos. Pero a pesar de ello, se llevaron a cabo políticas enfocadas en la sanidad, como ya han dicho los compañeros, ¿no? Con un alto nivel de salud y totalmente gratuita, en la educación con la alfabetización. Curiosamente, el único país que ha tenido que hacer 2 alfabetizaciones es Nicaragua, porque cuando Nicaragua perdió las elecciones y volvieron a ganarlas y llegaron, vieron que todo lo que habían hecho ellos se había perdido, ¿no? Con el nuevo gobierno de Violeta y de la derecha. El nuevo gobierno tuvo que afrontar una serie de episodios que intentaban frenar las acciones del cambio revolucionario. Y así ha venido sucediendo a lo largo de todos estos años. Pero no obstante, este pueblo ha demostrado una gran capacidad para actuar y desenvolverse en circunstancias difíciles y complejas. Los sandinistas están dando al mundo una lección de lo que puede el espíritu revolucionario. No ha servido el intento constante del imperialismo por provocar el caos en el país, como sucedió en el 2018, que ya han hablado también los compañeros de eso, ¿no? Ese intento de golpe de Estado, en que aquí se diga que fue Daniel, ¿no?, el que masacró a la gente, que no sé qué, es mentira, o sea, fue la contra, apoyada por Estados Unidos e incluso por Europa, ¿no?, los que intentaron dar ese golpe de Estado, y fue terrible lo que hicieron allí. Hemos visto vídeos espeluznantes, quemando a gente viva, ahorcándolo incluso después de quemarlo, rajándolos, bueno, es que fue terrible, ¿no? Matando a policías, mataron creo que a 22, quemaron edificios de todo tipo, culturales, sitios sanitarios, incluso casas con gente dentro. O sea que eso es... Y luego vienen aquí diciendo todo lo contrario, todo lo contrario. A pesar de toda esta destrucción que sufrió como consecuencia de este intento de golpe de Estado, seguidos también por los efectos de la pandemia del COVID-19 y de los huracanes más fuertes que ha habido en los últimos 21 o 22 años, no han podido con este valeroso pueblo. Porque por mucho que les pese, Nicaragua está en paz. En paz a pesar de todas las medidas coercitivas unilaterales, sanciones, campañas de mentiras, etc. Que la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo, le imponen, al igual que se lo han impuesto a otros países, como es Cuba, que ya lleva 65 años de bloqueo, que se dice pronto, ¿no? No la dejan vivir, y luego incluso la meten en la lista de países que patrocinan el terrorismo para asfixiarla un poco más, ¿no? Y Venezuela, que también tiene unas sanciones y unos bloqueos, pues, terribles, ¿no? Y todo esto porque son países que han elegido sistemas políticos diferentes al de los poderes económicos dominantes. Medidas crueles e inhumanas que todas debemos denunciar y rechazar. El gobierno del Frente Sandinista en todos estos años ha logrado avances sociales muy importantes en sectores como la salud, la educación, lo que han dicho ellos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, en la educación, nosotros tuvimos una universidad, creo que era en Bluefield, en que se daban las clases en las lenguas originales de los pueblos indígenas. Eso yo no lo he visto en ningún sitio, ¿eh? Nos quedamos con la mentalidad de esos pueblos. Con la mentalidad de esos pueblos, todo claro, es que nos pareció impresionante. Bueno, la reducción de la pobreza y la desigualdad social, así como en la construcción de carreteras y caminos, que son las mejores de todo Centroamérica y ocupan el 5º lugar en Latinoamérica, ¿eh? En el incremento de la red hospitalaria. También vimos un montón de hospitales allí, bueno, pero muchísimo. También se ha ampliado, como han dicho también los compañeros, la red eléctrica nacional,
que ya tiene una cobertura eléctrica de casi el 100%. Esto también es, para ser Centroamérica, muy difícil de obtener, ¿no? Y una cobertura de agua potable del 97%. Asimismo, se incrementó la seguridad también hasta ocupar el primer puesto en Centroamérica. Además, tienen el 90% de seguridad, de soberanía alimentaria. Es por eso que los bloqueos y las sanciones evidentemente le hacen menos mella, porque ellos pueden comer tan tranquilos, no es lo que pasa con Cuba, por ejemplo, ¿no? Se han construido por el gobierno sandinista también más de 145.000 viviendas en los últimos 18 años, para que la gente tenga acceso a ellas gracias a la ley especial para el fomento de la construcción de viviendas de interés social. De estas, 5.546 casas se les han dado en propiedad a las mujeres, en concreto en Managua, en este pasado 2024. En cuanto a la brecha de género, ya que estamos hablando de ello, es uno de los países del mundo que más la ha reducido, con mayor porcentaje de mujeres en los cargos públicos, 50%. 50% al frente del trabajo político, social y administrativo. Este avance está establecido por la Ley 50-50 de equidad de género, ¿no? El Foro Económico Mundial, en su informe de este año, destaca y reconoce a Nicaragua como el país con más equidad de género. Se lo dice el Fondo Económico Mundial, no lo dice el gobierno de Nicaragua ni nada de eso, ¿no? Lo sitúa en primer lugar en América Latina, ¿eh? Y en el quinto lugar del mundo. O sea, eso es para que luego digan. También en los últimos 18 años se ha transformado el sistema de salud, beneficiando más a las mujeres, especialmente a ellas, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad materna se redujo en un 79,8% en 2024. Aquí hay muchas cosas, pero no da tiempo porque además me han dado pocos minutos, ¿no? También hay un plan de desarrollo humano que está implementando estrategias para empoderar económicamente a las mujeres. Hay la lucha también contra la violencia de género, como no. Se han abierto en este 2024 298 comisarías y también hay un programa de usura cero que ha otorgado microcréditos a 558.000 mujeres en zonas urbanas para aprender o expandir los negocios que ellas hagan, ¿no? También hay un programa que se llama de patio saludable con mujeres que producen alimentos orgánicos en huertos familiares y comunitarios. También hay mujeres que trabajan para cambiar la situación que tiene el cambio climático, para ver cómo está eso y todo, ¿no? 21.000 mujeres implementando tecnologías adaptadas a los cambios climáticos. En cuanto a las mujeres campesinas, o sea, eso no lo voy a contar aquí porque es tan amplio que se merecería un acto solo, ¿no? Pero hay muchísimos programas para empoderar a las mujeres campesinas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver allí cómo mujeres llevaban tierras y llevaban cafetales, ¿verdad? Y eran mujeres las que mandaban ahí, ¿eh? Bueno, y más cosas. Mari Carmen sabe mucho de eso. Y no podrán destruir el espíritu revolucionario, nacional y sandinista. Muchas gracias. Muy bien. Pilar. Sí, bueno, lo que quería es agradeceros el vídeo. El vídeo recoge todos los anhelos que tanto los que estamos aquí hemos tenido con Nicaragua, ¿no? Durante todos estos años. Nosotros, yo en mi caso, he dedicado a Nicaragua 32 años de mi vida. El ver esas carreteras, el ver esas escuelas, pues la verdad es que me emociona. Y creo que se colma los anhelos de desarrollo de un país asediado y sigue siendo asediado, pero ya tiene elementos como para tener una calidad de vida a esa población que tanto ha sufrido también. Simplemente daros las gracias. Sí, yo me ha alegrado mucho también de informarme de muchas cosas que con precisión no sabía, ¿no? Y yo solo quería preguntaros una cosa. Vale. Y es
lo que haya aportado la cooperación china con todos, no lo sé, si poco mucho nada, porque no lo sé. Lo que pregunto, para saberlo en todos estos proyectos de transformación. Sí que vi, yo estuve en Nicaragua en el 89, y vi en la tele, en YouTube, hace ya como 5 o 6 años, un reportaje sobre cómo estaba Managua y me quedé alucinado. Porque yo cuando fui a Managua había una gran parte que seguía así estando parecido por el terremoto de este país. Y me quedé alucinado, ¿no? No sabía que... Por eso ahora me ha sorprendido menos ver todo este vídeo, ¿no? Bueno, pues una pregunta es eso, lo de la cooperación china. Y luego, ¿cómo está el tema del canal interoceánico? Que de vez en cuando se oye hablar, luego se deja de oír hablar, y no tengo ni idea de cómo está eso. Voy a responderte. Lo de la cooperación china, también ha habido cooperación rusa. Es cooperación, hay gente que se piensa que están regalando, China no regala, hace su negocio, ¿no? Entonces, todos esos autobuses que se han visto son donaciones de alguna manera, pero, y está contribuyendo. Sí, en este caso de China, anteriormente había sido de Rusia, pero Nicaragua es un punto muy importante en varios sentidos. El canal, súper importante, ahora te cuento. Entonces, China está invirtiendo en Nicaragua, pero está invirtiendo porque estratégicamente le viene muy bien. O sea, está en un centro, tanto para arriba para abajo, todos sus productos los puede mover. Tanto el puerto de Corinto como el que se ha hablado, que se está haciendo de agua profunda de Bluefield, van a ser los puntos de conexión de un futuro canal. Si no se ha adelantado, es por las presiones de Estados Unidos, lógicamente, pero China está invirtiendo en eso, en ese proyecto. Ese proyecto es súper importante para Nicaragua. Se ha cambiado. Nicaragua antes tenía el contacto con China-Taiwán, que se llamaba, pero eso lógicamente, la China auténtica es la China, no es China-Taiwán. Y entonces, el proyecto ahora es más factible, frenado por los inconvenientes, porque va a coger una zona donde va a hacer menos daño que como estaba antes previsto. La salida del canal iba a ser en unos manglares que hay, que afectaba a zonas ecológicamente protegidas. Va a salir al puerto de aguas profundas de Bluefield, y ese es el diseño que hay ahora. Está de momento, sigue avanzando, sigue haciendo estudios, pero está parado. O sea, realmente está parado. O sea, avanza poco por todos los inconvenientes. También está China apostando por un aeropuerto que se va a hacer nuevo, internacional, que conseguiremos los que vamos allí frecuentemente no tener que hacer escala. Es un antiguo aeropuerto militar que se está adaptando, se está haciendo para que sea un aeropuerto internacional, que llegue. Y la colaboración es curioso. Yo que me muevo en los barrios, por ejemplo en Managua, que están abriendo, que la gente se quejaba, les iba a quitar el negocio, porque están abriendo, igual que en Madrid, tiendas chinas. Pero fíjate, fijaros qué curiosidad, que son tiendas chinas donde están dando trabajo, no se ve a los chinos, son nicaragüenses, y encima allí pues hay miedos, hay en algunos barrios que hay que protegerse un poquito, ¿no? Que son tiendas abiertas, a mí me ha llamado la atención. Tiendas abiertas que entran, y además con productos que son algo distintos a lo que se ofrece allí, y dando trabajo a nicaragüenses. No te digo, es una entrada de China, pero yo creo que es bondadosa, y siempre se reparte. O sea, Nicaragua tiene agricultura para ofrecer, porque antiguamente el cambio que se hacía con Venezuela de productos era cambio de productos, de esto. Y entonces el canal, el proyecto ahora no lo va a hacer la empresa taiwanesa, sino otra china. Hay varias empresas, yo creo que hay, no te puedo confirmar, sé que hay empresas americanas y tal, que por eso de alguna manera se bloquea. Seguramente ha cambiado. Sé que la inversión principal va a ser de China. Gracias. Lo que yo sé sobre el canal, en la última visita que yo he hecho,
ahorita voy a cumplir 2 años de haber estado allí en junio del 2023, es que aparentemente hay un nuevo trazo. Porque entonces ya no va a ser cruzando el lago ni va a hacer daño, efectivamente, y entonces en teoría va a ser seco. Entonces le llaman el canal seco, de forma que va a ir, pues eso, con grandes puentes y cruzar el espacio sin horadar, por así decir, ni dañar, como antes aparentaba, ¿no? Pero han habido cambios, yo creo que sí, que es lo que dice Jesús, que han habido cambios, pero se sigue trabajando. Sigue trabajando, es lo que a mí me han transmitido, porque entre otras cosas la familia de mi hija, mi suegra, que es muy lista, compró unas tierras a propósito del canal y me contó, ella es muy sandinista y me contaba efectivamente que va a cambiar la perspectiva, pero que igualmente le va a venir muy bien. Que no va a perder nada. No, de buena